Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Hablemos de la política, lo que ha pasado en el día de ayer, donde ya tenemos claro quiénes son los candidatos presidenciales en nuestro país. José Antonio Kast, Janet Jara, Evelyn Matei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enrique Sominami, Harold May Nichols y Eduardo Artés son los candidatos que llegarán al voto en noviembre. Así se cerró el mapa de la elección presidencial y se inicia el nuevo tiempo de la campaña, que estará marcada por despliegues territoriales, la entrega de los programas de gobierno. María José de la Barra, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El próximo 14 de noviembre usted va a contar con 8 opciones para elegir como candidato a presidente de la República. 8 liderazgos que se inscribieron para representar a diferentes mundos de la sociedad en una elección que será la primera presidencial, con voto obligatorio e inscripción automática. Así se marca un nuevo tiempo en esta campaña presidencial. Pero vamos por parte. Ustedes pueden ver en biobiotv.cl parte de lo que fueron los despliegues de estos 8 candidatos que durante la jornada de ayer lanzaron sus campañas de diferentes maneras. Lo hizo en la región de Antofagasta el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien dio inicio a su tercera postulación a la moneda. Santiago no es Chile, Antofagasta no es Chile, Concepción es Chile, Punta Arenas es Chile, Arica es Chile. Por eso damos inicio a esta campaña en regiones, porque cada rincón y región es muy importante, dijo el republicano, quien estuvo acompañado de adherentes, dirigentes y futuros candidatos. Kast aseguró que el país lleva más de una década en decadencia y se necesita que las personas puedan desarrollarse en libertad. Es por esto que propuso un cambio radical en cuanto a seguridad, cierre de fronteras, fin a la tómbola, también respaldo a las Fuerzas Armadas y de orden. El republicano lanzó sus dardos contra el gobierno y la candidata del oficialismo, Janet Jara, asegurando: es la heredera de las mentiras, del gobierno de Gabriel Boric, de la incompetencia, nos ofrece más pobreza, aseguró en su alocución, donde también advirtió que el oficialismo y la izquierda va a mentir, va a difamar, va a convocar a comisiones investigadoras, pero yo no les tengo miedo, dijo Kast. Vamos a dejar todo en la cancha para que ese 14 de diciembre podamos celebrar. Janet Jara es la continuidad de este gobierno fracasado y nosotros los vamos a derrotar. Solo como dato, estuvo presente en Antofagasta el arquitecto Iván Poduje, que fue candidato de toda la oposición a la alcaldía de Viña del Mar y se le vio por primera vez en el equipo de Kast. De hecho, recorrieron los cerros de la región de Antofagasta en particular, y también abordaron los desafíos en materia de vivienda, sobre todo porque en Antofagasta hay muchísimos campamentos y la situación de vivienda es aún más compleja. También en el norte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, comenzó su despliegue desde el paso fronterizo de Chacayuta, en Arica, acompañada por el gobernador Diego Paco. Partimos el despliegue regional desde la frontera para decirle a los chilenos que la inmigración ilegal va a ser una prioridad en nuestro futuro gobierno, dijo la exalcaldesa, quien, recordemos, se inscribió el sábado pasado, pero ya dio el vamos a su despliegue regional en esta segunda incursión presidencial. Este es el símbolo de cómo ha fallado el Estado. Si llego a la moneda el 11 de marzo en la noche, estaré acá, en el paso fronterizo de Chacayuta, dijo Matei, quien en la mañana también recorrió el Cerro Chuño y dio luces de cómo el crimen organizado ha permeado el país. Hace falta cooperación, tecnología y voluntad para salir adelante, fueron parte de sus palabras. Matei seguirá en Arica y llegará a fines de esta semana a Antofagasta como parte de la gira que espera tener y que busca llevar a la exalcaldesa de Providencia a todo el país. Pero ¿cómo lo hará para poder lograr subir nuevamente en las encuestas y convencer a la ciudadanía? Matei aseguró que con el pacto Chile Grande y Unido, que convoca a Chile Vamos, a demócratas y amarillos, va a ofrecerle a Chile los mejores equipos de los gobiernos que estuvieron en el Ejecutivo en los momentos de mayor prosperidad. Vamos a tener no solamente a toda la gente que trabajó en los 2 gobiernos de Piñera, sino también la mejor gente que trabajó en los gobiernos de la Concertación. Gente que fue la que estuvo detrás de los mejores momentos de nuestro país.
Pero del norte volvemos a Santiago. La candidata del oficialismo, Janet Jara, quedó inscrita de manera automática por haber sido la vencedora de la primaria del pasado 29 de junio. Sin embargo, hizo público los lineamientos programáticos con los que llegará a la primera vuelta de noviembre y también mostró parte del nuevo equipo que la va a acompañar. De hecho, se dio cuenta de algunos encargados de distintos comités y también de los nuevos voceros que la van a representar en este nuevo periodo de campaña. Destacan la senadora Alejandra Sepúlveda, el senador Ricardo Lagos Weber, el diputado Tomás Hirsch, la diputada Gail Jomans y la exministra Laura Albornoz. Jara dijo que durante este tiempo, después de que ganaron la primaria, hicieron la pega para demostrar que son un proyecto de país de todo el progresismo que representa diversidad. Tenemos 2 listas al Parlamento y quiero felicitar a esas 2 listas porque representan a 9 partidos políticos de nuestro país. Esta es una señal de que esta es una candidatura diversa y que se une en un mundo progresista más allá de sus matices. Pero también hubo mucho movimiento en el servicio electoral, lo informamos de manera oportuna, usted también lo pudo escuchar en la radio. Durante la mañana de ayer llegó el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, acompañado de su vocero, el periodista Pablo Maltés, y varios candidatos al Congreso del PDG, y de esta forma habilitó su tercera carrera presidencial. El doctor en Economía dijo que su sello será el de una campaña contra el establishment, contra los partidos políticos, pro clase media. Aseguró que van a despedir a más de 80.000 operadores políticos y lanzó polémicas frases. Me tomaré la licencia de decir alguna de ellas. Decirle a los candidatos, si le tienen miedo a algunas entrevistas, cómo serán capaces de combatir el crimen organizado. Después dijo, el Tinder crimen organizado. Después dijo, el Tinder del Frente Amplio nos está saliendo muy caro. En mi futuro gobierno no habrá más exparejas. Preparen los currículum porque los vamos a sacar. Al presidente Boric le digo con cariño, termine la carrera y le consigo pega en la ONU. Esas fueron parte de sus alocuciones. Los comunachos y los fachos se han hecho millonarios con la política. Chile no es de extremo. Ya probamos entre Guatemala y Guatapeor, entre extrema izquierda y extrema derecha, y miren cómo nos fue. También se inscribió Marco Enrique Sominami, quien habilitó su quinta incursión presidencial tras conseguir las 35.361 firmas que se necesitaban como patrocinios para las candidaturas independientes. Meo dijo que no es orgullo lo que lo lleva a perseverar, sino la fidelidad con el pueblo chileno y su voluntad de no ser un rehén, esa fue la palabra que utilizó, de un grupo político u otro. El ex líder del PRO aseguró que ha sido víctima de una campaña de desprestigio y pese a ello expondrá las mentiras de sus contendores. Los 80 no fueron espectaculares, había casi 50% de pobreza. No es cierto que el pasado fue mejor y cuatro candidatos nos dicen que ese es el modelo que quieren recuperar. Fueron parte de sus palabras. También lanzó dardos contra el Ejecutivo. Hoy el fracaso del gobierno nos hace que prospere la derecha, cuyo líder asume que hay que saltarse el Congreso, poner a las Fuerzas Armadas en las calles y llenar las cárceles de presos. También lanzó sus críticas contra Janet Jara. ¿Y qué decir de la candidata oficialista, que ganó su primaria con un programa de mentiras y hoy se niega a debatir? Escuchemos parte del discurso de Marco Enrique Sominami. Ser un candidato independiente es un desafío. A la derecha y a la izquierda hicieron todo para apartarnos. 15 años de desprestigio sistemático. Y hoy, cuando nuestro modelo económico y social está agotado, no es el momento de renunciar. Y consiguió los patrocinios Harold May Nichols, quien destacó el respaldo de Gutenberg Martínez y de Soledad Alvear, que luego de descolgarse de Amarillos por Chile están trabajando en su candidatura presidencial. Aseguró que ellos seguirán construyendo este nuevo equipo que va a salir de los extremos y permitirá convocar a diversos sectores bajo el paraguas de la unidad. El expresidente de la ANFP sostuvo que su programa se va a basar en seguridad y en otros 4 pilares: educación, crecimiento, salud y vivienda. Además, dijo que van a buscar nuevos apoyos. Bueno, tenemos que trabajar más, sumar la mayor cantidad de votos posible, llegar a segunda vuelta y ahí lograr el objetivo. Y hay que trabajar muchísimo más para poder remontar en lo que hoy día son las encuestas. También logró sus firmas el candidato del Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artés, quien lanzó su tercera campaña presidencial. Dijo que se presentó por el descontento con el progresismo falso de una izquierda indefinida y por ello plantea una propuesta socialista de cambio. Artés además criticó a Janet Jara, quien en la primaria tenía unos lineamientos, dijo, ahora tiene otros y tendrá
más adelante otros lineamientos. De hecho, no comprometió su apoyo a Jara si es que es ella la que pasa a segunda vuelta. Con el programa actual que está confeccionando Janet Jara, yo no votaría por ella. Tendría que aceptar algunos puntos de nuestro programa, fundamentalmente en renacionalización de los recursos naturales. Por último, pero no menos importante, el candidato del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, ya se había inscrito, lo hizo el pasado 14 de agosto. En conversación con la radio, el diputado sostuvo que desde este momento se inicia un despliegue que lo va a llevar a recorrer todo el país con las ideas que lo diferencian de sus otros contendores de derecha. Nosotros pasamos ahora a una postura mucho más... Estamos hablando de la inscripción de las candidaturas presidenciales. ¿Mucha gente o no acompañó a los candidatos? ¿O fue más bien solitario el asunto? O sea, para uno que estaba ahí, de repente el tumulto de gente se siente, pero si lo miramos con un dron, sí, era poca gente. Poca gente. Yo creo que en un acto de cierre de campaña se puede ver más. Había entusiasmo real, no esta actuación. Energía real. Teniendo buena fe, yo creo que sí, estaban entusiasmados. ¿Sí? Algunos menos que otros, porque algunos llegaron más solos. Sobre todo los candidatos que se inscribieron en la tarde, hablo de Eduardo Artés y de Harold May Nichols, que llegaron con mucha menos gente y con mucho menos entusiasmo también. Incluso en sus declaraciones fueron más tibios, ¿no? Porque otros gritaban y... ¿Quién es el que gritó más hoy? Bueno, yo estaba ahí, por ende París, y a mi parecer... Pero él gritaba más, pero me parece que en el norte, en Antofagasta también, sí, bueno. Claro, porque era un escenario, era una performance de lanzamiento de campaña, sí, de José Antonio Kast, entonces había parlantes, él estaba en un escenario en la parte central, ahí lo estamos viendo de hecho en Bio TV, parte de lo que fue esta preparación, donde hubo incluso vans con movilización a las personas que estaban más en la parte céntrica de Antofagasta, que tenían que moverse hartos kilómetros para llegar a la actividad que se había planificado por el Partido Republicano. Entonces se vio mucha más preparación ahí. Claro, era una puesta en escena puesta en escena, claro, distinta, ¿no? Ya el hecho de hacerlo en región, sin en duda. Otra región, etcétera. Pero hay varios temas que van a cruzar sin duda esta elección, más allá de las propuestas que haga cada candidato. Hay temas que son importantes. Esta, por ejemplo, es de las pocas elecciones en que la mayoría de los candidatos son oposición al gobierno actual. De hecho, podríamos decir que hay una sola candidata de este gobierno. Sí. Está mucho por ver qué es lo que pase con Chile Vamos. Acá hemos hablado varias veces que si Evelyn Matei puede ser la sepulturera finalmente de Chile Vamos. El auge de la derecha más dura o ultraderecha para algunos. Yo me pregunto si esos temas rondan en las discusiones de los comandos más allá de lo que ellos proponen a la ciudadanía. A mi parecer, el auge de la derecha más dura se dio o se está dando en este momento y ha llevado a que otras candidaturas, desde Matei hasta Harold May Nichols, hablen de la necesidad de una candidatura o de un gobierno de centro que dé esperanza, gobernabilidad. El tema del gobierno de centro, un gobierno de unidad, lo planteó ayer Harold May Nichols, lo planteó Franco Parisi, lo planteó Marco Enrique Sominami y también lo ha planteado Evelyn Matei. Entonces hablamos de un discurso que se mueve hacia el centro debido al auge de los polos. Porque en el extremo o en la parte más izquierda de la línea está claramente Eduardo Artés, luego está Janet Jara. Marco Enrique Sominami viene de ese mundo, pero se muestra con un discurso más moderado y muy crítico del Ejecutivo. Dice que es la mala gestión del gobierno la que ha llevado a que tenga auge la derecha y la extrema derecha, según lo denomina él. Entonces, los discursos se van permeando de esa manera. Y Evelyn Matei ayer en una actividad muy austera hace el inicio de su despliegue regional. Cuando dice inicio del despliegue regional de una candidata presidencial, piensa quizá en algo más rimbombante. Fue una actividad en el paso fronterizo Chacayuta, acompañada de 3 o 4 personas, dentro de ellos el gobernador Diego Paco, y habló de la importancia de fortalecer la frontera. Entonces, se vio por una parte austeridad en Evelyn Matei, y en otros candidatos se vio un lanzamiento distinto. Janet Jara lo propio, tenía un escenario, estaba acompañada de todos sus nuevos voceros, lanzamiento de equipos. Entonces hay cambios en las formas. Y respecto a los temas, migración sin lugar a dudas va a ser, yo creo, el gran tema de esta elección. Porque es un tema en el que, aunque haya matices, casi todos están más o menos alineados. Si es que el discurso que tienen hoy se condice con el que tuvieron antes, veremos.
Pero sin duda el tema de la migración va a ser algo. Y yo creo que por eso Kast y Matei parten en el norte. Es que tú estás planteando un tema que es esencial, que es el clivaje de la campaña, ¿no? El clivaje de la campaña anterior fue abusadores abusados, cambio social, etcétera. ¿Cuál es el clivaje actual? ¿Seguridad? Orden, desorden. Exactamente. Delincuencia versus seguridad, etcétera. Si eso es así, Janet Jara está con problemas. Si se impone ese clivaje, porque ¿qué es lo que pretendió imponer Janet Jara? Abusadores abusados, pueblo élite. ¿Va a cuajar eso? ¿O cuándo se agota? Porque yo creo que ese discurso, ese clivaje, esa dualidad, sí le genera rédito, pero yo creo que en algún momento ese discurso se agota ante la urgencia de lo otro. Y hago una pregunta. El programa de Janet Jara se licúa, ¿no es cierto? Ya no es el mismo. No. O sea, a lo concentrado le agregaron agua. Si se licúa ese programa, ¿cuánto queda del clivaje que ella pretendía? Pueblo versus élite. Es una candidatura con problemas, muchos problemas, más allá de ser el continuismo, y en las últimas elecciones en Chile el continuismo no ha funcionado. O sea, siempre ha perdido el continuismo y ha ganado la opción opositora. Por lo tanto, la tiene difícil, muy, muy difícil. Y lo otro, quien también la tiene difícil es Evelyn Matei, porque surgió la nueva derecha, hasta que se llama nueva derecha, la derecha más conservadora, y resulta que hoy día está liderando las encuestas. Está muy atrás de Evelyn Matei en las encuestas. Ha presentado elenco, ha presentado programa, ha presentado propuestas, y no sube en las encuestas, está estancada. Y ha sumado nuevos apoyos, porque en algún momento se pensó que la llegada de Jimena Rincón, de Amarillos y Demócratas, que quizá en lo electoral no concita mucha representatividad, pero son colectividades que en su momento pertenecieron a la exconcertación, podía generarle réditos en esta idea de una líder transversal, que puede juntar desde René Cortázar o Jimena Rincón hasta el senador Juan Antonio Coloma, gente de la UDI. Yo no sé si eso le va a traer el rédito electoral que el comando pensaba que le iba a traer. Pero también debemos decir que las encuestas son una foto de un momento que no le daban a Franco Parisi el 13% que tuvo en la elección pasada, que pueden tener cambios sustanciales y que esta es una elección, que esto es lo que dicen los analistas, pero está muy líquida, no me gusta mucho, pero lo ocupo en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo va a votar la persona, lo hablábamos ayer, hay un porcentaje importante de gente que no sabemos cómo vota. Y ahí puede que el panorama cambie. ¿Qué pasa si Franco Parisi sube del 13% que tuvo en la elección pasada? Y queda él como la tercera fuerza política, no su partido, porque yo creo que es más personalista. ¿Qué pasa si Johannes Kaiser tiene más que lo que le muestran las encuestas, por ejemplo? ¿O ha logrado llegar a otro mundo que ya quizás ve que el Partido Republicano lo ha intentado 2 veces y no lo ha logrado? ¿Qué pasa si Harold May Nichols, pese a que quizás no tiene un programa tan acabado como los otros candidatos, logra generar algo en el mundo de centro, que ya lo está apoyando como Gutenberg Martínez, Soledad Alvear y otros? Son las preguntas que creo que es legítimo realizarse, porque uno podría decir que hoy día quienes lideran en las encuestas son José Antonio Kast y Janet Jara, y así lo muestran todos los sondeos. Pero también los que queden terceros y cuartos van a ser muy importantes pensando en una segunda vuelta. Claro, pero más allá de las personas que uno no sabe cómo van a actuar, ¿sí?, cómo van a votar, hay que preguntarse si hay centro político. ¿Qué ha hecho Janet Jara qué está haciendo con su programa? Irse al centro. ¿Qué hace Evelyn Matei? Intentar hacerse centro, porque irse al otro lado no puede, es como rasgar el vidrio, ¿no? No, y ninguna de las dos puede. Imposible. Claro. Cuando cambian la cerradura de la puerta. Claro, la pregunta es si hay centro. Sí. ¿Cuánto centro hay? Sí. Ahora, ¿quién podría ser más exitoso de irse al centro? ¿Matei en cuanto a capturar gente? Si es que hay centro. ¿Matei o Jara? Yo creo que Matei. Matei, sí. Entonces, Jara también tiene esa limitación, pero también acá está la pelea de la derecha. La derecha está en una dificultad enorme porque tiene 2 candidatos competitivos que van a pelear entre ellos, 2 listas parlamentarias que van a pelear entre ellos, y por lo tanto esta va a ser una guerra civil en la derecha. Eso es lo que vamos a ver desde ahora. No va a ocurrir tanto siempre va a ocurrir, pero no con esta intensidad en el oficialismo, porque tienen una candidata presidencial.
Entonces ahí hay un factor de unidad, más allá que vayan en listas separadas. Pero acá, en la derecha, van a haber muchísimos problemas y eso los vamos a ver durante las próximas semanas. Y por último, porque si gana el Partido Republicano y todo ese sector, ¿en qué posición queda Chile Vamos? ¿Va a ser Chile Vamos una especie de democracia cristiana, no digo tan reducido, pero PS, que van a tener que acoplarse a un gobierno de derecha encabezado por Kast? Para no desaparecer. Sí, claro. O para, no sé si van a desaparecer, pero para sobrevivir dignamente. Se hablaba de que el Partido Republicano y esta nueva derecha de los republicanos, socialcristianos y libertarios buscaba con su lista única competir a tal nivel en el Congreso que le quitaran la hegemonía a Chile Vamos. Que Chile Vamos dejara de decir somos mayoría o somos la derecha tradicional que lleva años representando a la gente. Ya, que eso cambiara. Puede que cambie. No lo va a decidir la gente. Y ahí el panorama se pone cuesta arriba, porque si quedan siendo ese grupo mayoría de la derecha en el Congreso y además gobierno, Chile Vamos va a tener que mirar un poco desde el palco, como decía la senadora Jimena Rincón hace unos años, lo que está sucediendo. Eso por una parte. Y por otra, Evelyn Matei ha dicho lo que planteabas, Tomás, de la democracia cristiana, no en esas palabras, pero ha señalado que ellos no pueden cometer el error que cometió la exconcertación de dejarse pisotear por un sector como el Frente Amplio, que llegó, les cuestionó lo que habían hecho y los arrasó. Y ahí es donde quieren reivindicar la lógica de la democracia de los acuerdos, del diálogo, del ceder con los otros, de negociar para poder llegar a acuerdos beneficiosos para Chile. Y yo creo que el tema de la reforma previsional va a ser un tema también, donde ahí las coincidencias entre Jara y Matei van a existir. Yo creo que es el único punto, porque les conviene a las dos. Pero los que entran en la lógica de los descuelgues, ¿no? Ya que hablamos del mismo Chile Vamos, hay varios que han decidido irse más hacia los partidos de la derecha. Ellos caen en esa lógica de la concertación que se dejó avasallar por el Frente Amplio, porque finalmente, claro, están dando espacio a esos pensamientos, a esas ideas, a decir, esta derecha en la que estoy ahora no me acomoda, es derechita cobarde, en fin, etcétera, lo que dicen desde más a la derecha. Sí, y aparte, pero yo creo que eso hay que mirarlo también en el contexto de la elección parlamentaria. Porque muchas veces los que se descuelgan lo hacen por convicción y muchas veces los que se descuelgan lo hacen porque están negociando un cupo. Claro. Y ahí es cuando hay que mirar las cosas en su contexto. Hay varios que han sido críticos de Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque les dijeron que no van a ir, que no iban a ir a la reelección o que no iban a tener su cupo parlamentario. Y en molestia también marcaron la distancia con el comando de Evelyn Matei. Yo creo que eso ha pasado siempre. No creo que sea la primera ni la última vez que eso suceda. Pero es algo que hay que mirar. A diferencia de lo que pasa en el Partido Republicano, que como quieren crecer, no han tenido que dejar gente fuera. No todavía, claro. No todavía. Mira, la elección va a ser interesante, sí, intensa, y son campañas no tan largas. Entonces, cuando son oficiales, voy a estar en campaña hace rato, va a ser muy interesante. Lo segundo, vamos a ver cómo el que gane cómo va a gobernar en un país muy apretado económicamente, muy apretado. Sí. Y eso lo han dicho todos, no estoy inventando nada, con un gobierno además que postergó el ajuste económico para el próximo gobierno. O sea, decidió seguir tal cual. Y por lo tanto va a ser difícil. Y si gana la derecha, vamos a ver qué tipo de oposición va a tener. Porque esta reconfiguración del oficialismo, con una preponderancia del Frente Amplio y del Partido Comunista, es también una reconfiguración de una eventual oposición. ¿Qué oposición va a tener la derecha? Y hago una pregunta, además, que son preguntas que a lo mejor ni siquiera tienen respuesta hoy. ¿La oposición se comportaría de la misma manera con Kast o con Matei? Naturalmente que no podemos tener una respuesta, pero sí son cuestiones a mirar de lo que puede venir. ¿Y qué pasa con la campaña? Ahora, las manifestaciones sociales? No, y ahí también es otro tema que se pone sobre la mesa. En la última campaña, ¿cuántos candidatos de derecha hubo? Estaba Sichel, pensándolo como ganador de la primaria, estaba José Antonio Kast, y creo que no me falta... Bueno, y Franco Parisi, que algunos lo asocian más a la derecha, pero... Ya, pero el 60% dicen de los votos de Parisi se fueron a Boric, así que no era tanto. Hoy día, ¿cuántos candidatos de derecha hay? 3.
Y Parisi. Si no, Parisi, no podría pero para allá, claro. Ya, no sabemos. Por lo tanto, la derecha mucho más fortalecida hoy, de eso no cabe la menor duda, muy fortalecida, pero es posible que eso no se manifieste en el Congreso. Y por lo tanto, si es que gana ahora, en noviembre, sea una victoria a medias. Muy a medias. Otro ingrediente. Que es algo que ni Matei ni Kast quieren, ¿no? Así lo han planteado. Por eso dicen que lo importante es la unidad parlamentaria, de la cual ambos se marginaron un poco de esa discusión, dejaron que los partidos negociaran sin involucrarse ellos como liderazgos de manera tan explícita. Pero ya la parlamentaria es harina de otro costal. Y vamos a estar revisando esto. Que estén bien. Chao. Igual.